Entonces, la potencia. Ahora veamos la última parte, en estos minutitos que nos quedan, de la potencia. La potencia, ¿se acuerdan que era el producto de la tensión por la corriente? Bueno, para la resistencia no hay problema, la corriente y la tensión están en fase, multiplico la tensión por la corriente, V por I, y me da la potencia, ¿no? Como está multiplicada la tensión y la corriente, digamos, el V por I, siempre es positiva, porque en cualquier instante los valores son ambos positivos o ambos negativos. O sea que la potencia es un caso característico de la resistencia. La potencia en un resistor siempre va a dar positiva. Aparte es el I cuadrado por R, digamos. Puede ser V por I, pero también es el I cuadrado por R. Ok. Entonces, la potencia media sería un medio de V por I. Si yo multiplico un medio de V por I, es el valor medio, la potencia media entonces será el valor cuadrático medio de la resistencia, de la corriente por la tensión, o los valores eficaces, como se llaman acá, y se puede escribir entonces como el valor eficaz al cuadrado por R, la potencia media, ¿no? Como el valor eficaz de la tensión al cuadrado sobre R, o como el valor eficaz de la corriente por la tensión. Cualquiera de esas tres expresiones nos sirven para calcular la potencia a través de un resistor, o que disipa un resistor. Para el caso de un capacitor y de un inductor, fíjense que ahora la cosa cambia, digamos, porque la potencia va a ser alternativamente positiva o negativa, dependiendo de los valores de la corriente, acá marcada con moradito, y de la tensión con azul, porque están desfasadas. Entonces, en general, en un circuito de corriente alterna, la potencia va a ser V por I, B por coseno de omega t más phi, que será el valor de la tensión en el tiempo, o sea, B de t, por I de t. Podemos escribir de otra manera esto, usando las identidades trigonométricas, reacomodando un poquito. Nos queda que la potencia media va a ser igual a un medio de B por I coseno phi, o B eficaz por I eficaz por el coseno del ángulo phi, que es el desfasaje entre tensión y corriente. Ese ángulo phi es importante cuando EDET nos vende la energía eléctrica, que esté dentro de ciertos valores, porque si ese coseno toma valores que no conviene a la empresa, porque la amplitud de la corriente de distribución se agranda, te multan, ¿no? Lo que pasa es que hay dos potencias, en definitiva. Está la potencia reactiva, la potencia, digamos, que uno consume, que se llama activa. Esa potencia es la que mide el medidor. La otra potencia, la reactiva, la del inductor o de la bobina, no es que no se cobra, pero sin embargo influye en la amplitud de la corriente eléctrica, en el valor. Y si la corriente eléctrica se agranda en amplitud, las pérdidas que tiene EDET por la distribución se acrecientan, y por eso es que ellos exigen un cierto valor del coseno de phi, que si no lo cumplen,
multa, o te quitan o te clausuran el medidor. Hay empresas que son muy inductivas, entre comillas, que tienen muchos motores, o antes eran muchas iluminación fluorescente, entonces tenían un coseno phi no permitido. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ubicar a la entrada bancos de capacitores para equilibrar esa potencia reactiva y minimizarla. De esa manera se cubrían muchos establecimientos a donde hace tiempo, ahora ya no tanto porque las lámparas de descarga han sido reemplazadas por lámparas LED, pero las lámparas de carga tenían balastos, los balastos son inductivos, y esa carga inductiva hacía que el coseno de phi no fuese el apropiado. Hablamos la semana pasada, ya con esto completamos, de la parte de resonancia, y el fenómeno de resonancia hacíamos mención a una cierta frecuencia, en el caso del columpio, que si esa frecuencia, que si nosotros golpeábamos con esa frecuencia el columpio, cada vez la amplitud era mayor. Bueno, si nosotros tenemos un circuito RLC y la frecuencia de la excitación, o sea, de la tensión, coincide con esta frecuencia, 1 sobre raíz de LC, entonces fíjense que XL y XC se anulan y el circuito es solamente resistivo. Si el circuito es solamente resistivo, solo la resistencia limitará el paso de la corriente. Si la corriente es pequeña en este circuito, entonces el fenómeno de resonancia, amplitud máxima de la corriente puede tomar valores muy peligrosos. También les dije que el fenómeno de resonancia se usaba para la creación de filtros eléctricos. Por ejemplo, los filtros que dejan pasar ciertas frecuencias y filtran otras. Por ejemplo, hablé del caso de los parlantes, que tenían por un lado los twisted, por otro lado los medios, por otro lado los bajos, y había un divisor de frecuencia con capacitores y bobinas característicos que filtraban y dejaban pasar solo las frecuencias altas para los twister y las bajas, por ejemplo, para los parlantes más bajos, más grandes. Y el último tema en cuestión, que también vimos y ahora lo terminamos de redondear, fue el de transformadores. El transformador tenía la característica de que el primario y el secundario compartían un núcleo, por lo tanto compartían el flujo. Si el flujo era el mismo, entonces podíamos encontrar la relación entre la FEM de primario y secundario y el número de vueltas de cada devanado. Asimismo, podíamos encontrar la relación en un transformador ideal, la relación, suponiendo que no había pérdidas, entonces el producto de la tensión por la corriente en el primario es igual al producto de la tensión por la corriente en el secundario. Es un transformador ideal, no hay pérdidas, y obteníamos esa relación para las tensiones y las corrientes y el número de vueltas, lo cual nos permitía, conocido, por ejemplo, el número de vueltas del primario y el secundario y la tensión del primario, conocer la tensión del secundario, o decir, por ejemplo, mirá, tengo un transformador, quiero que vaya de 220 a 12 voltios, y si pongo tantas vueltas en el primario, ¿cuántas vueltas deberé poner en el secundario para que se mantenga esa relación? O sea, para construir. Bueno, y creo que con eso... ¿Qué valor tiene el coseno phi en las instalaciones domiciliarias? Bueno, en realidad, en las instalaciones domiciliarias, la carga no es muy inductiva y ni muy capacitiva, digamos.
Actualmente el consumo, la iluminación es prácticamente a LED, o si no, ya no se usan lámparas de descarga como fluorescentes o porque han caído en desuso. Los electrodomésticos en general pueden tener cargas inductivas, pero no funcionan constantemente, digamos. Entonces eso hace que se equilibre. En un domicilio normalmente no hay problema con el coseno phi, salvo que tengas escondido un taller con 50 máquinas adentro de tu casa, y bueno, entonces Edet rápidamente se va a dar cuenta, porque va a decir, en esta zona no están dando bien, no hay ninguna fábrica, empezarán a medir y llegarán al lugar a donde hay problemas. Así que, no sé, el coseno de phi creo que, ya no me acuerdo los valores, pero 0,8 no tiene que pasar de un cierto valor, digamos. Si se hace muy grande, la corriente, no, no la potencia reactiva, sino el tamaño de la corriente por los cables de ellos se agranda, aumenta mucho. Y eso trae como consecuencia que, porque las líneas tienen una cierta resistencia, y el I cuadrado por R es la potencia que se disipa en esa línea. Entonces, si aumenta la corriente, ellos no te cobran la corriente, ellos te cobran la potencia. Si aumenta la corriente, aumenta la potencia, que es pérdida para EDET. ¿Por qué es pérdida? Porque se calientan los cables, digamos. Eso se disipa en el ambiente y no se la vende a nadie. Entonces, la corriente tiene que quedar dentro de ciertos márgenes. Y para eso, el coseno de phi tiene que estar dentro de ciertos márgenes. Porque en definitiva, el U por I coseno de phi es la proyección sobre el eje X. Entonces, si el ángulo es muy grande, yo tengo, acá está la potencia. Si el ángulo es muy grande, la corriente va a ser muy grande, el valor de la corriente. Si yo disminuyo el coseno phi, el valor de la corriente disminuye. Bueno, ok. Entonces, dejemos de compartir. Y bueno, yo creo que por hoy basta, no sé. Si tienen alguna pregunta, y si no, ya terminamos la clase. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Bueno, listo entonces. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Cuídense y espero que, Chao, profe, nos vemos. chao, y espero que pronto volvamos a la presencialidad.